En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Esta mañana rezaremos 2 actos de fe. El primer acto de fe es uno general. El segundo es uno que se reza antes de la comunión. Acto de fe. Creo firmemente, porque así lo ha revelado Dios, verdad infalible, a la Santa Iglesia Católica, y por medio de ella nos lo revela también a nosotros, que hay un solo Dios en 3 personas divinas, iguales y distintas, que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo se hizo hombre, tomando por obra del Espíritu Santo carne y alma humana, en las entrañas de la purísima Virgen María, que murió por nosotros en la cruz, resucitó, subió a los cielos, y desde allí ha de venir al fin del mundo, a juzgar a todos los vivos y a los muertos, para dar a los buenos gloria eterna, y a los malos infierno eterno. Creo además por el mismo motivo, cuanto cree y enseña la misma Santa Iglesia. Acto de fe antes de la comunión. Dios del cielo y de la tierra, Salvador de los hombres, que vos vengáis a mí y tenga yo la dicha de recibiros. ¿Quién podría creer prodigio semejante si vos mismo no lo afirmarais? Sí, Señor, creo que a vos voy a recibir en este sacramento, a vos el Hijo de Dios vivo, que después de haber nacido en un pesebre, quiso morir por mí en la cruz, y que aunque habita lleno de gloria en el cielo, no por eso deja de estar oculto bajo esas especies adorables. Así lo creo, Dios mío, y estoy de ello tan seguro como si lo viera con mis propios ojos. Créolo porque lo habéis dicho, y yo adoro vuestra santa palabra. Lo creo, y a pesar de lo que mis sentidos y mi débil razón pueden decirme, renuncio a mis sentidos y a mi razón para cautivarme bajo la obediencia de la fe. Lo creo, y si fuese necesario sufrir 1000 muertes por la confesión de esta verdad, ayudado de vuestra gracia, oh mi Dios, la sufriría antes que negar en este punto mi creencia y mi religión. Verdaderamente sois un Dios escondido, Dios Salvador. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Amén. Hoy es el primer domingo de Adviento y por esta razón comienza el nuevo año de la Iglesia. Podemos llamarlo el nuevo año de la gracia de Dios. Porque Dios nos da una nueva oportunidad de vivir de su propia vida y crecer en esta vida que es la vida de la gracia. También podemos hablar de un nuevo año de salvación, porque nuevamente en este año Dios abre para todo el género humano las gracias que vienen de la cruz de Cristo. Es una oportunidad para que todos se salven. Es una oportunidad para que todo el género humano crea en Jesús, crea en su Santa Iglesia y así pueda salvarse. Año de la gracia, año de la salvación, y también podemos decir un nuevo año de fe, porque a través de su Santa Iglesia Dios nos llama a creer en los sagrados misterios de nuestra fe, en las verdades que Dios ha revelado para nuestra salvación, y es una oportunidad para nosotros de profundizar en nuestra fe católica, de crecer en nuestra fe católica, de que se extienda la fe católica tanto en nosotros, digamos que ocupe más y más de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, y que también se extienda a todos, hasta los confines de la tierra. Entonces,
recordemos esto para que podamos, ojalá, apreciar más el comienzo de este nuevo año de la Iglesia. Año de la gracia, año de salvación, año de fe. Voy a concentrarme en las siguientes semanas durante este tiempo de Adviento precisamente en el aspecto de la fe, porque lo que pasa es que a lo largo del año litúrgico que comienza hoy, la Iglesia está celebrando el misterio de Cristo. Todos los diferentes aspectos del misterio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra salvación, la Iglesia está celebrando estos misterios. Al celebrar estos misterios es un llamado fuertísimo a la fe, a creer en estos misterios. Y cuando hablamos del misterio de Cristo, podemos ver claramente los dos misterios principales son el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, la Navidad, y la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir el triduo pascual y la Pascua. Pues antes de estos grandes misterios de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un periodo de preparación, el Adviento para la encarnación del Hijo de Dios, la Cuaresma para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Claramente, parte de esta preparación, tanto del Adviento como de la Cuaresma, es un llamado a la fe, a que verdaderamente creamos en estos misterios de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su pasión, muerte y resurrección. Y por eso es muy significativo que realmente el nuevo año de la Iglesia, comenzando hoy, comienza con un llamado profundísimo a la fe, a que creamos en Jesucristo. Nosotros durante este tiempo de Adviento, al mirar la corona de Adviento, siempre la luz, las velas y siempre la luz de la vela, primero que todo es un símbolo para nosotros de Jesucristo, que es la luz. Pero también hay diferentes simbolismos, ese es el principal. Pero también, siempre que tenemos la luz, y en particular de la corona de Adviento, es también la luz de la fe. El que tiene fe es guiado por esa luz para llegar un día al cielo. Y el mundo está en tinieblas, quiere decir, el mundo no cree, el mundo es incrédulo. El mundo no cree, el mundo no es un mundo de fe. El mundo en que vivimos es un mundo de los sentidos. Lo que se ve, lo que se puede tocar, los placeres que se pueden experimentar, todo lo sensible. Ese es el mundo. Y eso también es simbolizado por las tinieblas, los que no creen, donde no hay fe. Esto lo menciono nomás para que, en particular durante este tiempo de Adviento, cuando vean su velita de Adviento, que también piensen en la luz de la fe y de cómo esa luz tiene que ir creciendo. Por eso vemos también que se van encendiendo más y más de las velas de la corona de Adviento. Se viene acercando la gran fiesta del nacimiento del Hijo de Dios, pues el llamado a la fe sigue creciendo. Esta mañana diré algunos puntos acerca de la fe. Lo primero es dos citas de la carta de San Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es un convencimiento de las cosas que no se ven. Estar convencidos de lo que no se ve, lo que va más allá de nuestros sentidos y también más allá de nuestra razón humana. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin la fe es imposible agradar a Dios.
Sin la fe es imposible agradar a Dios. Ahora entonces, algo muy sencillo, como una explicación muy sencilla respecto a la fe es, la fe es creer en las verdades que Dios revela para nuestra salvación. Y obviamente estas verdades principalmente tienen que ver con lo que no se ve, con lo que no se puede entender con nuestra razón humana. Y por eso la fe también tiene que ver con esa convicción de las cosas que no se ven. Pero principalmente las verdades que Dios mismo revela para nuestra salvación. Siempre tenemos que recordar esto porque muchos de nuestros contemporáneos y muchas veces nosotros también, debido a la debilidad, la flaqueza, andamos confundidos respecto a la fe. Pensamos que la fe es como un sentir o creer que tiene que ver con, digamos, nosotros mismos o ideas que nosotros tenemos, ya sea cuando estamos rezando o incluso leyendo la Sagrada Escritura. Pero todo eso es muy, muy secundario. Cuando estamos hablando de la fe, no vayamos a olvidar, se trata de creer en las verdades que Dios mismo ha revelado para nuestra salvación. Se tiene que creer en esas verdades reveladas por Dios para que haya fe. Si no se cree en esas verdades, no es una fe cristiana auténtica. Ahora, nomás como un ejemplo, porque hay muchas verdades que Dios ha revelado para nuestra salvación. Comenzando también, por ejemplo, con la encarnación del Hijo de Dios, que el Verbo Divino se encarnó para nuestra salvación. Tenemos que creer que Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Eso no se puede explicar con la razón humana. Eso tampoco, pues, se puede ver. Una de las dificultades que tenían los contemporáneos de Jesús en creer que Él verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios, es que no podían ver su divinidad. Ahora, Jesús les ayudó con milagros, por ejemplo, pero es algo que iba más allá de la razón humana. Pues noten el Adviento. El Adviento comienza con proclamándonos una gran verdad, una verdad revelada por Dios, a la que tenemos que adherirnos y creer con fe. Y es la verdad de la venida gloriosa de Jesucristo y el juicio final. Es muy impresionante, no vayamos a olvidar esto, o sea, pongamos atención aquí con mucha fe. ¿Qué es lo que está pasando ahorita al comienzo del nuevo año de la gracia y de la salvación y de la fe? Dios a través de su Santa Iglesia nos están poniendo una gran verdad para que creamos. Jesús vendrá de nuevo en su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Es lo que profesamos también todos los domingos en el credo, pero que el año comienza con un enfoque especial en esta verdad, la verdad que rezamos en el credo, y otra vez ha de venir, es decir, la otra vez se refiere a, la primera es el nacimiento, hace 2000 años, la Navidad, y luego vendrá de nuevo, vendrá, y otra vez ha de venir, esta vez con gloria, no en la humildad, digamos, de nuestra carne, sino en toda su gloria. Y otra vez ha de venir con gloria, ¿y para qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es una gran verdad. Y tenemos que creer en esta verdad. Y por eso les digo, este nomás es un ejemplo. Ahorita hay mucha confusión respecto a la fe. Muchos católicos, por ejemplo, y ahorita también es lo que oímos mucho este mensaje, viniendo también de la jerarquía. Mucho hablar nomás de la misericordia, que Dios es misericordioso. Y entonces, pues, muchos de los feligreses piensan, pues sí, yo tengo fe, yo creo que Dios es misericordioso. Entonces piensan que tienen fe, que porque Dios es misericordioso. Es cierto, obviamente, es cierto que Dios es misericordioso, pero
Noten la diferencia en eso y cómo el tiempo de Adviento comienza, donde Dios a través de su iglesia claramente nos está hablando de una gran verdad, y es la verdad del juicio. Los buenos recibirán la gloria eterna, los malos recibirán el infierno eterno. Esa es la verdad. Y así comienza el año de la iglesia. Nótenlo, es claro, clarísimo. Todas las oraciones en este tiempo de Adviento están invocando, estamos también rezando, ven Señor Jesús. Es una gran oración del Adviento. Ven Señor Jesús, ven, ven. Venid y adoremos al Señor, el Rey que viene. Una de las antífonas también del oficio, lo que se llama el oficio divino. Todas estas peticiones del Adviento al Señor, ven Señor Jesús, se están refiriendo principalmente a su venida gloriosa. Nosotros ahorita como católicos estamos rezando, ven Señor Jesús, pero nos estamos refiriendo a su venida gloriosa. Y recuerden el Evangelio de hoy que acabamos de escuchar, de Lucas capítulo 21. Podríamos decir que casi el centro del Evangelio de hoy, de Lucas 21, es, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Del Evangelio de hoy. Esa es la venida gloriosa. Verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, si realmente tenemos fe, noten aquí, fe, creer en las verdades que Dios revela para nuestra salvación, que Jesús vendrá con poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos. Si yo realmente estoy creyendo en esta verdad durante este tiempo de Adviento, lo voy a aplicar a mi vida. Realmente me voy a poner a considerar qué clase de vida estoy viviendo yo. Yo sé con toda la certeza de la fe que el Señor me va a juzgar. El juicio va a ser riguroso. ¿Estoy preparado? ¿Quiero yo verdaderamente llegar al cielo? ¿Qué estoy yo haciendo para llegar al cielo? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Cómo estoy yo viviendo para evitar el infierno? Les voy a dar ahorita una definición más amplia de la fe y luego les voy a señalar 4 elementos en esta definición de la fe. La definición de la fe es la siguiente. La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma, por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, admitimos como ciertas las verdades que Dios nos ha revelado y que propone a nuestra creencia por medio de la iglesia. Ahí está la definición de la fe. Ahora, les voy a señalar 4 elementos. Traten de recordarlos y sigan repasándolos, porque esto también les ayudará a ustedes para purificar su fe. Para purificar su fe y no caer en tentaciones de falsas ideas de lo que es la fe. 4 elementos entonces son, 1, el principio de dónde proviene la fe. 2, el objeto sobre el cual versa la fe, o hacia lo que se dirige la fe, el objeto. El principio de la fe, el objeto de la fe, el motivo de la fe, el motivo por el cual creemos. Y luego finalmente el medio de que Dios se vale para llevarnos al conocimiento de aquellas verdades. Esos son los 4 elementos muy importantes: el principio, el objeto, el motivo y el medio que Dios usa. El principio, entonces, el primer elemento, ¿cuál es el principio de donde proviene la fe? Dios. Es infundida por Dios. La fe viene de Dios. Es una virtud sobrenatural. Esto es muy importante de recordar y de también aplicarlo. La fe es un don que viene de Dios. Es una virtud sobrenatural que Dios infunde en nuestras almas el día de nuestro bautismo. Entonces, a partir de ese día tenemos que hacer todo lo posible para hacer que esa fe crezca. Ese es el papel principal de los papás en el momento que bautizan a sus hijos, de hacer que esa fe vaya creciendo.
Pero el punto aquí también es que nosotros siempre estemos pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe, que reconozcamos que Él es el que nos ha dado la fe y el principio de la fe es Dios, el origen de la fe es Dios, no somos nosotros. El objeto, las verdades reveladas, lo que dijimos antes. El objeto de la fe tiene que ser las verdades que Dios ha revelado. No son nomás cualquiera ideas populares que el mundo tenga de Dios, o incluso ideas que se están diciendo de Dios o de la religión, incluso de los púlpitos de nuestras iglesias, sino es conforme a lo que Dios ha revelado a través de su iglesia. Lo que la iglesia enseña, podríamos decir también infaliblemente. Entonces, el objeto de la fe, las verdades reveladas por Dios. Tercero, el motivo por el cual creemos. Esto es muy importante. Es la autoridad de Dios, porque Dios lo dice. Por eso creemos. No porque yo lo entiendo, o no porque lo puedo ver, o porque lo puedo sentir, o porque todo lo que está sucediendo en mi vida me está yendo muy bien, y por eso creo en Dios. Mucha atención a esto del motivo por la fe, porque aquí es donde tantas veces caemos. Tantas veces caemos porque andamos buscando otras razones por las cuales creer. Incluso hermano, la oración. Muchas veces no somos fieles, por decir, al rezo del Santo Rosario, porque nos desanimamos, estamos cansados. Estoy muy cansado hoy, no voy a rezar. Eso no debe ser el motivo de tu oración. ¿Cómo te sientes hoy? Vean ahí los sentidos. No, yo voy a rezar y ser fiel a la oración, porque Dios lo manda. Y mi oración es un acto de fe. O nos desanimamos, fácilmente nos desanimamos en nuestra vida y decimos, pues, ¿por qué somos aquí los únicos que estamos viviendo la misa tradicional y dónde está todo el resto del mundo? No te puedes estar basando en lo que estás viendo, en lo que están haciendo las otras personas, y luego tú pensar, bueno, sí lo voy a hacer porque todos los demás lo están haciendo. No, tiene que ser por el motivo, porque Dios lo manda, porque Dios ha establecido el significado de hablar de los 7 sacramentos que Jesucristo mismo los ha instituido. Son de Dios. Tenemos que ser fieles a esos sacramentos, pase lo que pase. Pero es cuando uno está entendiendo bien, es que el motivo de la fe tiene que ser la autoridad de Dios. Y el cuarto elemento, el medio de que Dios se vale para llevarnos al conocimiento de aquellas verdades, la enseñanza de la iglesia, por medio de la iglesia. Esto también es muy importante. No puede haber fe sin la iglesia. Todos los que no creen en la iglesia católica o que no están siendo fieles a la iglesia no tienen una fe auténtica. Porque, ¿cuál es el medio? Por eso digo, son elementos muy importantes. El principio de la fe, ¿de dónde proviene? Dios. El objeto sobre el cual se dirige la fe, las verdades reveladas por Dios, tienen que ser esas verdades reveladas por Dios. Bueno, pero entonces, ¿cómo las revela Dios? Por medio de su iglesia. No es una revelación de Dios directamente a cada individuo. No es que yo diga, Dios me reveló todas estas cosas hoy y yo creo y confío en Dios y por eso soy un hombre de mucha fe. Ahora, habrá momentos y cosas que Dios también nos va a ir iluminando para guiarnos y mostrarnos su camino, pero eso es siempre secundario a que Dios está revelando estas verdades por medio de la Santa Iglesia. Nunca podemos olvidar esto. Esto también es muy interesante porque aquí también muy concretamente es la razón por la cual tenemos una crisis en fe. Después explicaré esto un poco más. Pero ahorita la gran crisis en la iglesia es una crisis de fe. Quiere decir que es una crisis en esos 4 elementos. Y en este cuarto elemento de que Dios está revelando las verdades por medio de la enseñanza de la iglesia, también ahí podemos ver la crisis porque en particular en los últimos 50 años estamos mirando cómo en general la jerarquía de la iglesia se ha puesto más arriba de las enseñanzas de la iglesia. Han pensado como, porque nosotros somos el magisterio, nosotros entonces somos como dueños de las verdades de la iglesia y las podemos cambiar y adaptar
según las necesidades de los tiempos. Eso es una crisis en fe, porque lo que está pasando es, hay que examinarlo honestamente y preguntarles a esas personas, ¿ustedes entonces verdaderamente creen la fe? ¿Verdaderamente creen ustedes que todo lo que hemos recibido como católicos a lo largo de 2000 años, que es algo sumamente sagrado y que son verdades reveladas por Dios por la enseñanza de la Iglesia? Y si uno dice, sí creo, bueno, entonces ¿tú por qué traes esta preocupación o obsesión de adaptar? Eso no es fe. Fe es reverencia y honor a estas verdades, aplicarlas y vigilar para mantenerlas íntegras y transmitirlas con fidelidad a la generación presente, porque son las verdades reveladas por Dios por las enseñanzas de su Iglesia. Es muy triste porque incluso nuestra jerarquía ha tenido una gran falta de respeto a la enseñanza de la Iglesia y al hecho de que Dios nos da a conocer estas verdades reveladas para nuestra salvación por medio de la enseñanza de la Iglesia. Muy rapidito, termino nomás dándoles 3 puntos muy prácticos. Ojalá que esto les ayuden en este tiempo de Adviento para poco a poco ir creciendo y purificando su fe. El primero es de poner un enfoque en la misa tradicional. Y de allí también darse cuenta que la misa tradicional es una gran verdad revelada por Dios a través de su Iglesia. Y por eso tenemos que ser sumamente fiel a la Santa Misa, tal como la Iglesia siempre la ha estado transmitiendo. Pero de considerar el punto de la fidelidad a la misa tradicional bajo este aspecto de la fe, también no olviden de rezar con devoción el acto de fe. Muy importante, como les digo, de rezarlo con devoción. Número 2. Es bueno también reflexionar sobre lo que podemos realmente decir son las primeras palabras de la Iglesia de este nuevo año. Las primeras palabras de la Iglesia en este nuevo año. Miremos en la misa de hoy, el introito, que son las primeras palabras de la misa. Son tomadas del Salmo 24. Realmente es un gran resumen de lo que acabamos de decir. Es otro ejemplo para que ustedes vean cómo al comienzo del año y en Adviento, la Iglesia nos está llamando a la fe. Les voy a repetir ese versículo 2 del Salmo 24, tomados del introito de la misa de hoy, primer domingo de Adviento, en latín. A te levavi animam meam, Deus meus, in te confido. Vias tuas Domine demonstra mihi, et semitas tuas edoce me. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Es un acto de fe y reconociendo que el principio de la fe es Dios. Dios es el que nos da la fe, nos estamos dirigiendo a Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Y luego, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Las verdades que Dios revela. Estamos pidiendo, Señor, muéstrame tu verdad, tus caminos, muéstrame la verdad, enséñame tus sendas, enséñame tus mandamientos. Estamos pidiéndole a Dios que nos revele las verdades que nos van a llevar a Él. Es todo un gran, podríamos decir, como expresión de fe auténtica. Y entonces reflexionen sobre esas palabras. Y también, tomando en cuenta, son las primeras palabras que la Santa Iglesia pone también en nuestros labios al comenzar el nuevo año. Y finalmente, reflexionen también en el último versículo del Evangelio de hoy. Es muy significativo el último versículo del Evangelio de hoy, Lucas 21, 33, capítulo 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la fe se basa en las palabras de Jesús, en su autoridad, la autoridad de Dios. Todo lo demás va a pasar. Todo lo que nosotros vemos, el cielo y la tierra pasarán. Esa es otra verdad en la que tenemos que creer, que tiene que ver con el juicio final. Todo lo de nuestros sentidos y tantas veces nos desviamos de la fe porque nos basamos en lo que el mundo hace, lo que el mundo dice, cómo nos sentimos, cómo no nos sentimos.
Y allí en el Evangelio el Señor nos está diciendo claramente, todo eso va a pasar. Lo único que va a durar y lo único que es realmente fiel, duradero y verdadero, es lo que nuestro Señor dice. Sus palabras, las palabras de nuestro Salvador Jesucristo realmente son una luz. La corona del viento que nos recuerde de esto. Que las palabras del Señor nunca pasarán, siempre serán una luz y siempre serán la luz. Una luz que no se extinguirá, porque sus palabras no pasarán. Y pensemos en eso de mis palabras no pasarán, principalmente en las verdades que el Señor nos enseña a través de su Santa Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.